Hoy te platicaré de las detenciones de dos cercanos a El Guano, hermano del Chapo Guzmán. A finales de agosto de este año, en los municipios de Durango y Tamazula, en el estado de Durango, hubo una serie de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada. Pobladores del municipio de Tamazula aseguraron que esta ola de violencia estaba relacionada con la presencia de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, y hermano del Chapo Guzmán, de quien algunos medios aseguran que había llegado a limpiar la zona. Por los enfrentamientos, el ejército realizó un fuerte dispositivo en la región. Sin embargo, había mantenido en secreto el balance de su incursión hasta esta semana, cuando frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, un comandante de la Guardia Nacional reveló detenciones de personas ligadas al hermano del Chapo Guzmán. En este video te platicaré de ese operativo y del balance tras la incursión de las Fuerzas Armadas. Bienvenidos al Caporal del 8 de septiembre. ¡Comenzamos! Finalmente, los operativos contra la gente del Guano, que se revelaron en medio de rumores y trascendidos, fueron reconocidos y parte de su balance revelados ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El 31 de agosto del 23, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, detuvieron a dos integrantes de la célula delictiva de la facción Gente del Guano. Acabas de escuchar al comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, anunciando las capturas de personas relacionadas con la delincuencia organizada, entre ellas dos personas ligadas a Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Antes de mostrarte el reporte completo que dio en la conferencia matutina, permíteme contextualizarte este reporte mismo y hablarte de los operativos. El comandante de la Guardia Nacional habló sobre 4 detenciones en total de integrantes de 2 grupos delictivos distintos. El primer caso que hizo mención corresponde al de un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, detención hecha el 29 de agosto en Guadalupe, Zacatecas, del cual no ofreció más detalles. El segundo caso que mencionó fue una detención hecha el 31 de agosto en un operativo coordinado entre el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, en donde detuvieron a una persona ligada a un grupo delictivo al cual identificó como Los Demonios. Y justo este grupo llamado Los Demonios ha sido señalado por las autoridades como una organización dedicada al tráfico de armamento y de sustancias prohibidas, ligada a la facción del Mayo Zambada del Cártel del Pacífico. Sobre esta detención, el comandante de la Guardia Nacional no ofreció más detalles del detenido. Y finalmente habló de otras 2 detenciones, ahora sí, de personas ligadas a la gente de El Guano. Detuvieron a 2 integrantes de la célula delictiva de la facción Gente del Guano. El pasado 30 de agosto a este canal te traje este video, te muestro la imagen en pantalla sobre un operativo que se estaba realizando en ese momento en el estado de Durango. Para cuando te traje este video, la entidad sumaba 72 horas con reportes de varios enfrentamientos, principalmente en los municipios de Durango y de Tamazula. Y me enfoqué en ese video en hablarte en el municipio de Tamazula, cuyo mapa estás viendo en pantalla, una región serrana de difícil acceso, en donde muchos prefieren llegar vía aérea. De hecho, como puedes ver, para ir de Durango a Tamazula hay que dar mucha vuelta, pasar por Manzanillo, pasar por Culiacán. Tamazula también es municipio vecino al estado de Sinaloa y forma parte del llamado Triángulo Dorado, en donde se mueven sustancias prohibidas. Según el diario El Financiero, a esta zona llegó Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, porque el lugarteniente de esta región para el cártel de Sinaloa, identificado como Pablo Flores, desobedeció órdenes del grupo delictivo, de tal forma que El Guano llegó a peinar la zona. Es en este contexto que la noche del domingo 27 de agosto las autoridades comenzaron a recibir reportes ciudadanos de enfrentamientos en diversas localidades, lo cual derivó en el despliegue de un operativo para atender varias emergencias, despliegue del cual estás viendo ahora fotografías. Estas imágenes fueron de las primeras movilizaciones de las autoridades a las zonas de los enfrentamientos, movilizaciones principalmente en los poblados del Durazno y bastantitas del municipio de Tamazula. Por esos enfrentamientos las clases se suspendieron y la prensa local reportó que hubo al menos 12 personas asesinadas entre enfrentamientos entre grupos delictivos y con elementos federales. Sin embargo, no existía la versión oficial, ninguna autoridad reportó absolutamente nada, ni detalles del operativo, de detenidos, ni mucho menos de abatidos. El Diario de Chihuahua fue uno de los pocos medios locales que logró ponerse en contacto con habitantes de Tamazula, quienes aseguraron que habían llegado cientos de elementos del ejército para hacer patrullajes por tierra, por aire, en busca del Guano. De hecho, a él le adjudicaron los enfrentamientos de los últimos días. La movilización fue tal que a las 2 de la tarde del 28 de agosto
Las autoridades cortaron la señal de telefonía celular y pidieron a la gente que no salga de sus casas, y el ejército entonces incursionó en las calles del municipio. Sí. El diario de Chihuahua compartió un balance de todo ese operativo: 12 civiles muertos y un militar herido. Pero lo cierto es que hasta entonces seguía sin existir un reporte oficial, hasta esta semana que el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, ofreció un reporte de detenciones. Ojo, no fue un balance del operativo en su totalidad, sino únicamente de las detenciones derivadas de ese operativo. El reporte fue hecho por el comandante de la Guardia Nacional en la conferencia matutina frente al presidente de la República, y se trata, como ya te adelantaba, de un informe que habla de 4 detenciones: uno de un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de una persona ligada al grupo delictivo de los Demonios, del cártel del Pacífico, de la facción del Mayo Zambada, y de 2 personas detenidas ligadas a Aureliano Guzmán, el Guano, también del cártel del Pacífico, pero de la facción del hermano del Chapo Guzmán. Junto a estas 2 detenciones están relacionadas con el operativo del cual te platiqué en el video pasado. Ahora sí, te muestro el reporte completo del comandante de la Guardia Nacional. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y para quienes están en vivo, regreso con una serie de apuntes y lectura de comentarios. Gracias. Con el uso de inteligencia se detuvieron a 4 integrantes de 2 grupos delictivos como sigue. El 29 de agosto del 23, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y demás autoridades, detuvieron a un integrante del cártel Nueva Generación de Jalisco, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, dedicado a la venta de drogas, extorsión y secuestro. El 31 de agosto, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República, detuvieron a una integrante de la célula delictiva Los Demonios, de la facción Mayo Zambada, en el municipio de Nogales, Sonora, dedicados al trasiego de drogas y tráfico de armamento. El 31 de agosto del 23, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, detuvieron a 2 integrantes de la célula delictiva de la facción Gente del Guano, afín al cártel del Pacífico, en el municipio de Culiacán, dedicado al trasiego de drogas. Total, 4 detenidos y grupos delictivos afectados, 2. Saludos a todos, buenos días. Ya está la encuesta de esta parte de la transmisión. Recordarán quienes estuvieron en la transmisión en vivo de ayer, les adelanté que iba a estar haciendo una serie de lecturas, de comentarios, compartir hacer algunas reflexiones, revisar qué es lo que está ocurriendo en torno, sobre todo el proceso electoral, y también consultas para empezar a generar contenido, consultas a ustedes para saber en qué espacio quieren el contenido relacionado con las elecciones. Ya ayer inició formalmente, legalmente hablando, el proceso electoral del 2023-2024. Hice también alguna serie de comentarios del por qué no había estado trayendo información relacionada con ello, pero ahora sí ya nos vamos a empezar a subir al barco, dado que ya empezó el proceso formal. Y ocurre que una vez que se resuelven las candidaturas, en este caso del Frente y también de Morena con sus aliados, de inmediato empezaron a levantar la mano los interesados en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, y a levantar la mano los morenistas. Ya que se resolvió este proceso de elección interna, ahora se van a centrar en el resto de los procesos, y la Ciudad de México está ocurriendo algo bastante interesante. Cuando parecía que todo se estaba perfilando hacia una sola persona, han levantado la mano 4 personas, 4 morenistas, que varios tienen muchas posibilidades de hacerse de la candidatura. Y con base en ello es que he escrito la encuesta en este momento. Lo puedes ver en el chat en vivo, solo para las personas que están viendo la transmisión en vivo. No aplica para las personas que estén viendo esta transmisión grabada. Pero si ya no alcanzaste el en vivo, entonces deja tu opinión, tu comentario, tu voto en los comentarios, pero ya no verás la encuesta activa. En este momento ya hay gente votando. Váyanse al chat. La pregunta es, ¿quién crees?
ya se me desapareció aquí. Ahí está. ¿Quién crees que tenga más posibilidades para ser el candidato de Morena en la Ciudad de México? Y vamos a revisar uno por uno. Clara Brugada fue la primera ella es alcaldesa en la Ciudad de México, solicitó licencia, es cercanísima a Claudia Sheinbaum, es señalada como la favorita de Claudia Sheinbaum, de alguna manera como la candidata de la parte oficial, y fue la primera en bajarse del barco, en solicitar licencia y decir, yo voy por la candidatura de Morena. Ella ya tiene algunos días de lleno metida pensando o tratando de alcanzar este objetivo. De allí le siguió Omar García Harfuch. Él es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En funciones, ha de estar en sus últimas horas como secretario, debido a que la ley obliga a quienes están interesados a buscar una candidatura a dejar el cargo a más tardar el 9 de septiembre, es decir, mañana. Tiene sus asegúnes esta ley porque quien es servidor público y quiera buscar la candidatura, en realidad la fecha límite para solicitar licencia al cargo es el 5 de diciembre, pero hay una excepción que es para los que forman parte del sistema judicial o para los que están en el sector de seguridad pública, que los obliga a solicitar licencia hasta el 9 de septiembre, con bastantes meses de anticipación. Es por ello que García Harfuch está en sus últimas horas como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entre hoy y mañana deberá de estar solicitando licencia, si es que quiere concretar lo que ya acaba de confirmar, aunque sea en el discurso hace un par de días, de que sí va a buscar la candidatura para la jefatura de gobierno por el partido de Morena. Harfuch no pertenece a Morena, Harfuch no está afiliado al partido de Morena, pero su intención es buscar la candidatura sí por el partido de Morena. Otro caso, el tercero en levantar la mano ya de manera formal, aunque todavía no se ha registrado, es Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. Recordarás, él estuvo viviendo muchos años en la Ciudad de México, de ahí estuvo la polémica del si en realidad radicó para poder ser alcalde de Cuernavaca, y un tema que ya he hablado ampliamente en otros videos, y se fue a Morelos, fue alcalde de Cuernavaca, es gobernador de Morelos, manifestó su intención de ser candidato a la presidencia de la República durante muchos años, y la sorpresa fue, una vez que ya no se inscribió, que no se metió al proceso para el 2024 por la presidencia de la República, la sorpresa ahora fue que en esta semana dijo que quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él es otro de los morenistas, o bueno, él no llegó por Morena, pero de los aliados de Morena, que busca la candidatura por Morena para la jefatura de la Ciudad de México. Y el último, la sorpresa, un anuncio que todos esperábamos que llegaría, o que iba a llegar desde hace ya bastantes meses, y que parece que llega bastante tardío, que fue Ricardo Monreal. Ayer, finalmente, ya después de quedar muy rezagado en las encuestas para buscar la candidatura para la presidencia, ayer levanta la mano y dice, voy para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Un objetivo que se fijó en el 2018, él cuando era alcalde de la delegación entonces Cuauhtémoc, él quiso ser jefe de gobierno, perdió en la encuesta, y hubo ahí una especie de rebeldía, anunció con que se iba a separar. Finalmente tuvo una reunión privada con Andrés Manuel López Obrador, no se supo qué dialogaron, salió muy contento de esa reunión, pero sí supimos qué ocurrió después. Le dieron la coordinación del Senado, seguramente eso fue lo que platicó en privado con Andrés Manuel López Obrador, entonces todavía no presidente de la República, y buscó ahora la presidencia de la República, no lo consiguió, pero regresa con la intención o con el objetivo que se fijó hace 6 años de ser candidato de Morena para la Ciudad de México. Sigue la encuesta abierta, leo también sus comentarios, y veo ya también algunas reacciones por parte de ustedes sobre esta sorpresa de Cuauhtémoc Blanco en específico, Ricardo Monreal también, en las postulaciones. Clara Brugada, García Harfuch aparece como favorito en las encuestas que han realizado
medios, casas encuestadoras, aparece como favorito en el primer lugar de las preferencias para que sea el que se quede con esta candidatura. En segundo lugar aparece Clara Brugada. Hasta este momento no existen encuestas que tomen en consideración a Cuauhtémoc Blanco y a Ricardo Monreal debido a lo nuevo de sus anuncios, a lo reciente de sus anuncios, y prácticamente es el reflejo de lo que estamos viendo en este momento. Omar García Harfuch con el 47% de las votaciones en este sondeo, Clara Brugada con el 34% y Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Monreal con el 9%. Así se va perfilando la disputa por la candidatura de Morena, ahora sí dentro de los términos legales, no dentro de unos términos o unos formatos inventados por los partidos políticos, sino a diferencia de la presidencia de la República, los partidos políticos van a elegir a sus precandidatos, a sus candidatos, van a depurar a sus precandidatos para elegir a sus candidatos dentro de los tiempos establecidos por la ley. Es por ello que así se está perfilando la pelea por la Ciudad de México. Saludos a todos, nos vemos al rato con más. Que tengan un bonito día. Hasta luego.